Hola jóvenes, espero que estén muy bien. El presente video es en relación con el segundo capítulo de su informe de trabajo final de graduación, que está relacionado con el marco teórico o marco referencial, ¿verdad? Hablamos mucho de marco teórico cuando tenemos investigaciones cuantitativas, que es un marco teórico establecido desde el principio, más cerrado, y hablamos de marco referencial en investigaciones cualitativas, donde, como todo en lo cualitativo, hay posibilidad de devolverse, de completar, de quitar. Normalmente ponemos más de lo que quitamos, pero es una posibilidad, por eso se le llama referencia. En general, ¿qué es el marco teórico o marco referencial? Es un paso de su investigación que consiste en sustentar teóricamente el estudio, ¿verdad? Una vez que ya tenemos planteado el problema de investigación. Claramente ustedes ya esto lo han empezado, pero eh, tenemos que hacerlo formalmente y de manera más rigurosa una vez ya tenido el problema, ¿verdad? Que este problema se realiza cuando ya yo busqué antecedentes, ya construí mi tema y ya puedo justificar que es viable y que tiene sentido realizar la investigación. Es el eje de la investigación. ¿Por qué? Porque le da unidad al estudio, encuaderna el problema y de hecho orienta el diseño metodológico. Un marco teórico referencial encuadra, contiene y ubica el problema, lo hace relevante. Entonces, cuando nosotros tenemos ya una teoría elegida, eso nos permite describir, comprender, explicar e interpretar los problemas, dándoles un marco de acción. ¿Cuáles son las funciones del marco teórico o el marco referencial? Primero, posibilitar describir los problemas en las investigaciones y evitar desviarnos del tema. Por eso se le llama marco, porque nos ayuda a encuadrar de qué es lo que vamos a hablar y de qué no. Es el eje integrador de todo el proceso de la investigación, porque orienta sobre cómo vamos a estudiar o interpretar los resultados de la recolección de datos. Entonces, si nosotros elegimos un posicionamiento teórico, puede ser que, no sé, puede ser que el área vocacional se ve de diferentes teorías, pero si elegimos construcción de carrera, sabemos que vamos a interpretar todo desde un contexto lleno de incertidumbre, por ejemplo. Ese tipo de aspectos es lo que hace que el marco teórico o marco referencial sea tan importante. Realmente nos ayuda incluso hasta construir objetivos, ustedes lo han visto, pero también van a ver más adelante que es la base para el marco metodológico y para realizar instrumentos. Hay dos etapas en la construcción de un marco teórico o marco referencial. Esta primera etapa, que es la revisión de la literatura, yo esperaría que todos y todas ustedes ya la hayan empezado, porque es el paso de investigación que consiste en detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales que puedan ser útiles para los propósitos del estudio, ¿verdad? De aquí nosotros extraemos, recopilamos información relevante y necesaria para el problema de investigación. Los pasos para esta primera etapa es obviamente iniciar la revisión. Aquí empezamos a filtrar. ¿Qué no vamos a utilizar? Los documentos que encontremos que constituyen simples opiniones sin apoyo o que tienen ideas insustanciales, ¿verdad? Normalmente los blogs, ese tipo de Wikipedia, ese tipo de cosas no las usamos precisamente porque no tienen características de rigor científico. Ustedes ya tuvieron una charla relacionada con la búsqueda de información en bases de datos relevantes, entonces por favor, aquí es donde tenemos que usarlo más. También vamos a evitar aquellas que son comerciales, que no incluyen información corroborada, y otros que pueden estar sesgados o carecen de fundamentos. Una vez que ya nosotros filtramos y ya tenemos los PDFs, los libros, los materiales que vamos a utilizar, tenemos que buscar las fuentes primarias en caso de poder encontrarlas y almacenar todos los documentos con su respectiva referencia. Cuando me refiero a fuente primaria es que leyendo el documento nos podemos dar cuenta que, no sé, leyendo una tesis, nos podemos dar cuenta que hay un libro que nos sirve muchísimo, entonces vamos a buscar ese libro, el libro que la tesis hace referencia, ese tipo de cosas se pueden hacer. Y la idea es que ustedes puedan tener toda esta información ordenada con su respectiva referencia en APA. Además, consultamos la literatura, seleccionando los documentos que vemos más relevantes, ¿verdad?, para contribuir a la construcción de la teoría.
de acuerdo con los objetivos y la población que nosotros estemos trabajando. Para esto nos podemos realizar varias preguntas. Para asegurarnos que la referencia sea útil, podemos preguntarnos si se relaciona con mi problema de investigación, cómo se relaciona, preguntarnos si el documento que encontramos, qué aspectos trata, si ayuda a que realice más rápido y de manera más profunda el estudio, y también desde la óptica, porque no siempre la óptica nos sirve. A veces, no sé, tiene una óptica muy médica, sobre todo si trabajamos poblaciones con alguna enfermedad crónica o con alguna discapacidad. A veces encontramos documentos que son muy médicos y realmente no tienen información sustancial que nos ayuda para la investigación. También podemos preguntarnos acerca de si la referencia asegura una revisión analítica. Y para esto tenemos que hacer una especie de checklist donde nosotros digamos, bueno, acudimos a bancos de datos, a consulta manual o por computadora lo suficiente, indagamos en motores de búsqueda, en espacios de internet, por lo menos 3, revisamos como mínimo 4 revistas científicas que traten el tema de interés. Todas las referencias que consultamos son de 10 años atrás, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos con cosas muy cortitas o con cosas muy viejas. Buscamos en un lugar donde habían tesis y disertaciones sobre el tema, localizamos libros sobre el tema, al menos en 2 bibliotecas físicas o virtuales. Consultamos con más de una persona que sepa del tema, esto es muy importante. Normalmente cuando estamos construyendo marcos teóricos o referenciales tendemos solo a revisar artículos, tesis, libros, pero es una buena práctica buscar a personas que se dedican a los temas que nosotros estamos trabajando, entrevistarlos, y normalmente estas personas nos pueden llevar a referencias que pueden ser muy útiles para la tesis, ¿verdad? También podemos contactar asociaciones científicas o institutos que trabajen el problema de investigación. Muy bien, yo ya tengo toda la información recopilada, ya tengo las fuentes, ya seleccioné lo que me funciona. La última etapa es la redacción como tal del marco teórico referencial. Para esto hay que obviamente redactar su contenido, es importante hilar párrafos, citar apropiadamente las referencias, se construye la teoría de cada variable o tema a explorar. Ya vamos a empezar, en lugar de decirle en el tema de investigación a ese aspecto que nosotros le decíamos antes, tema teórico, ya vamos a dejar de decirle tema teórico general, y para los que son cuantes vamos a hablar de variables, y para los que son cuales normalmente hablamos de fenómenos o temas a explorar. ¿Okay? Entonces, nosotros empezamos, si nuestro variable o fenómeno es la adaptación universitaria, entonces vamos a ir en el marco teórico a redactar todo lo relacionado con la adaptación universitaria. Y esto tiene que estar contextualizado a la población que nosotros estamos estudiando y obviamente a nuestra disciplina, la orientación. Entonces tienen que haber también citas relacionadas con la población y con nuestra disciplina. Pasos. Bueno, lo primero, ordenar la información recopilada con criterios lógicos y adecuados para el tema de investigación. Normalmente aquí en el curso de hecho hacemos un mapeo, hacemos una especie de esquema, pero también se pueden hacer índices, ¿verdad? Precisamente para ir revisando que tenga sentido el orden. Luego, realizamos el primer apartado, que consiste en describir el posicionamiento teórico. Por eso es que nosotros teníamos que escogerlo desde que hacíamos el tema. Y aquí lo que vemos es la descripción de cuál va a ser la perspectiva teórica o modelo, donde vamos a fundamentar el tema general del estudio, ¿verdad? Para después poder hacer una definición conceptual. Okay, por ejemplo, si hablamos de adaptabilidad de carrera, nosotros sabemos que el posicionamiento teórico es construcción de carrera e historia de vida. Entonces hablamos de los principios de la construcción de carrera e historia de vida, para luego hablar del tema, que es, en este caso, la variable o el tema a explorar o fenómeno, que sería adaptabilidad de carrera, ¿verdad? ¿Y qué significa? Vamos a terminar ese párrafo dando la definición conceptual de ese tema. Después vamos a desarrollar cada variable con sus indicadores y cada tema a explorar con sus unidades temáticas para concluir con la definición conceptual de cada uno de ellos. Aspectos importantes cuando estoy redactando mi marco teórico, mi marco referencial. Primero, no es un glosario, ¿ok? No es una serie de conceptos definidos.
sueltos, sin coherencia entre ellos, ¿verdad? Es un marco de teoría. Entonces, tiene que haber una coherencia, tiene que tener una interpretación, tiene que tener una contextualización con la población y la disciplina. Debe mantener coherencia interna, no debe contener información o temas que no estén directamente relacionados con los objetivos o los propósitos. Y se contextualiza con la población en la disciplina. No se realiza un apartado que diga adolescentes, no, sino que toda la teoría nosotros la contextualizamos con la etapa de desarrollo o con las características específicas, ¿verdad?, de la población con la que estemos trabajando. Si estamos trabajando, por ejemplo, con personas en desempleo, bueno, ¿qué hay de teoría sobre desempleo? Sobre adultos desempleados. Y contextualizamos la teoría con esa información. Igual tenemos que contextualizarlo con orientación. Recuerden que ustedes están haciendo un trabajo final para graduarse de una carrera específica y esa carrera es orientación. Entonces sí tiene que haber una relación estrecha entre todo lo que ustedes investiguen relacionado con la disciplina. Esta es la estructura, que más o menos ya la hemos ido hablando, ¿verdad? Pero bueno, el primer capítulo es el de posicionamiento teórico. Ojo, el primer capítulo no va a decir posicionamiento teórico, 2 puntos, construcción de carrera. No, sería teoría de construcción de carrera. Y empezamos, ¿verdad? ¿Qué lleva estos apartados? Sin ser subtítulos, es nada más para que ustedes se guíen. Obviamente párrafos de introducción, principios de la teoría modelo en el que estamos fundamentando nuestro estudio y terminamos con un párrafo de conclusión que define mi variable o fenómeno, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando de la dinámica familiar y mi posicionamiento teórico es la teoría de sistemas, entonces yo empiezo a hablar de los principios de la teoría sistémica y termino definiendo qué es dinámica familiar para esa teoría. Eso es lo que hacemos en ese apartado. En el siguiente apartado, a ver, la cantidad de subapartados después del posicionamiento teórico está relacionada a la cantidad de objetivos. Si tengo 3 objetivos, van a ser 3 subcapítulos teóricos, ¿ok? En el que primero hacemos el subcapítulo teórico del objetivo específico 1. Entonces, si mi objetivo específico 1, por ejemplo, digamos que mi fenómeno es resiliencia, y mi objetivo específico 1 habla de los factores protectores, entonces mi subcapítulo 2 del marco teórico sería factores protectores, ¿ok? No diría tema 1, 2 puntos, factores protectores, no, diría factores protectores. Hacemos un párrafo de introducción, desarrollamos toda la teoría relacionada con los factores protectores, siempre contextualizándolo con la población de nuestra investigación y con la disciplina. Y terminamos con la definición conceptual. Vean, jóvenes, los temas teóricos que están en los objetivos específicos se vuelven después en nuestras variables o indicadores y en nuestros temas a explorar. Entonces, tenemos que desmenuzarlo para que después podamos tener cómo hacer preguntas, cómo tener unidades temáticas, por ejemplo, en lo cualitativo. Entonces, tiene que ser lo suficientemente grande para yo poder hacer todo un capítulo del marco teórico. ¿Qué sigue? Bueno, el tema teórico que viene en el objetivo específico 2 y tiene la misma estructura. Y terminamos con el tema teórico que viene en el objetivo específico 3 con la misma estructura. Ojo que todos los párrafos de cierre deberían definirlo. Entonces, si mi primer tema era factores protectores, yo al final tengo que tener una definición de qué entiende el estudio por factores protectores. Eso después nos va a servir un montón para el marco metodológico. Entonces sí es muy importante que vayamos construyendo no solo la teoría, sino hasta el punto de llegar a cómo en el estudio se va a definir. Recuerden, todo contextualizado con la población y la disciplina. Eso es todo en relación con el marco teórico referencial. Lo que les puedo recomendar es lean mucho, saquen todas las citas, sean ordenados y ordenadas, que toda cita tenga su referencia y siéntense a redactar. Cualquier cosita me avisan. Hasta luego.